perseverar. Ayúdanos, Dios mío, a entender, Señor Dios Todopoderoso, tu grandeza. Abre nuestro entendimiento, Dios mío, Señor, y fluye, Señor. Asístenos, Dios mío, cada día, Dios mío, que tu Espíritu de gloria sea, Dios mío, nuestro enseñador, Señor. Que tu Espíritu de gloria sea nuestro maestro y que, Dios mío, tu palabra pueda ser recibida, Señor, bendito, atesorada en nuestro corazón, para gloria, honra de tu nombre y para crecimiento, Dios mío, Señor, poder y gracia de tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo, hermanos, tenga la bondad. Dios les bendiga a todos los que os he saludado también. Amén. Bueno, vamos a continuar este pasaje que sigue ahora, el mensaje mejor a la iglesia de la Odisea. Es el mensaje que corresponde cronológicamente a la última etapa de la iglesia, que es la etapa que estamos viviendo. Entonces yo voy a extenderme fuertemente en este pasaje porque tenemos que mirar pues todo lo que atañe a esta época que estamos viviendo. Aunque nosotros no seamos la iglesia de Odisea, en la época que estamos viviendo está marcando esa última etapa de la iglesia y no podemos descuidarnos al punto de que vayamos a caer en el error de los inicuos, dijo el apóstol. Amén. Bueno, en el mensaje a la Odisea vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Dije que vamos a tratar de extendernos un poquitico más, de escudriñarlo muy bien, hermano, aunque no totalmente porque nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a ir mirando cositas. Vamos a mirar, hacer una reseña, primeramente, una pequeña reseña histórica. La iglesia de Odisea, la iglesia no, la ciudad de la Odisea, donde estaba ubicada, hemos hablado que el lugar donde se establece una iglesia tiene una influencia sobre esa iglesia, porque la iglesia la forman las personas de esa localidad que han estado bajo un dominio, bajo un gobierno, bajo unas actitudes, bajo unas costumbres, bajo unas tradiciones que no la van a soltar inmediatamente llegan a Cristo y que de una u otra manera van a influenciar. Unos van a ser más, otros menos influenciados, dependiendo el carácter de cada uno, dependiendo la fe, dependiendo la actitud que uno tenga hacia el evangelio, ¿no? Hay personas que duran más tiempo en producir fruto que otros, no porque la semilla sea mala, sino porque la tierra de pronto le falta el tratamiento, le falta las virtudes que debe tener para producir en el tiempo correcto. Bueno, esa ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II en el año entre 261 y 245 años antes de Cristo. Amén. Usted sabe que primero se dice el número mayor, 261, que es más lejos de la fecha cero, de donde se inicia el año 1 de Cristo. Y el 245, en ese periodo de tiempo fue fundada esa ciudad. Y fue fundada por Antíoco II, y ese nombre de la Odisea se le dio en honor a la esposa de Antíoco, a Laodice. Amén. Entonces esa ciudad fue una ciudad muy próspera debido a la ubicación en la intersección de dos importantes rutas. Bueno, en aquello, la ruta que de Asia y la ruta que iba hacia la India, ¿no? Que era la población mayor, donde había Oriente, se llamaba la ruta de Oriente, aunque todo queda de Oriente. Entonces, hermano, en aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor. Tenía una afluencia, ahí convergían no solamente las culturas, sino también la moneda, el dinero, las mercaderías y todo. Allí había un gran despliegue de negocios, de riquezas. Amén. Esto es importante a saberlo. No hemos hecho en otras iglesias esa reseña porque pues yo pienso que esta tenemos que estudiarla mejor. Amén. Bueno, además tenía un famoso centro bancario. Imagínense, ya en esa época
decir usted que había una empresa de la banca muy fuerte, era bastante notorio. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto 60 años antes de la venida del Señor, sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción total sin la necesidad de la intervención de Roma como gobierno central. Ellos solitos, cada uno de su bolsillo aportó y cada uno reconstruyó lo que se le había dañado, y así como en este tiempo, ¿no? Dios nos guarde. Y también hay lugares así, pero bueno. La ciudad era famosa por sus manufacturas, había una gran industria manufacturera y textil en ese lugar, de ropas confeccionadas con lana negra, que era típica de esa región. También se enorgullecía de contar con la famosa escuela de medicina donde se llegó a producir un ungüento. Mira, había adelantos no solamente tecnológicos, sino científicos. Entonces, esa era famosísima porque producía medicinas para sanar el oído y los ojos. Por eso el Señor le escribe de esta manera, ¿no? Y para sanar, entonces, esto tiene una influencia que lo vamos a ver poco a poco, lo vamos a ir mirando. Espero que con los hermanos que vengan por la tarde volver a, no repetir, pero sí hacer referencia a esto, que es muy importante. Entonces, y entonces producía esos medicamentos para medicina para los oídos y colirio para los ojos. Amén. Otro detalle interesante es que había en el año 62 a.C., había una importante colonia compuesta por más de 7.000 judíos, a quienes se les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. O sea, se les permitía tener sus festejos, sus fiestas solemnes, se les permitía hacer sus cultos, tener sus ritos, en las sinagogas se les permitía la lectura de la Torá, a pesar de que por ser ese pueblo así convergente de dos culturas y de muchas poblaciones, pues era politeísta, ¿no? Había muchos dioses y los romanos pues no tenían problema con eso. Pero a esto se les dio esa facilidad de que ellos pudieran conservar, no ser dominados, ni ser influenciados, ni obligados tampoco a prestar cultos a otros dioses. En esa ciudad habían muchas mansiones, se edificaban, no casitas, casísimas, como diría alguien, mansiones, y cuyas ruinas en esta actualidad son visibles, la extensión y el lujo y las columnas y todo lo que representaba en esa época, todo lo que era la influencia griega sobre el Imperio Romano. Amén. Dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Donde abunda el dinero, hermano, hay que buscar en qué gastar. La gente inventa. Por eso es que a veces la iglesia no prospera y cuando prospera se aparta de Dios, que esto es lo que vamos a mirar, todas estas cositas, vamos a irlas desglosando, hermano. Entonces sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer, por eso entre sus edificios había un gran estadio. Eran lugares de disipación. Había un hipódromo para esa época, 3 grandes teatros, baños termales, y se celebraban famosas ferias de mercadería. No le habla usted tanto de eso, de lo que es lo que usa el enemigo, la cultura, las riquezas, los placeres, para disipar al pueblo. Eso es lo que hay actualmente, y tenemos que hablar de eso porque, ay, hermanito querido, una de las causas de la tibieza es eso, los estadios. Un creyente prefiere el fútbol, prefiere irse para llegar a Cali o a Bogotá, Medellín, dependiendo del lugar donde esté, llegar a su fútbol. Y no va a llegar cuando ya el partido va 1 o 2-0. Llega a coger puesto, la mejor ubicación, lo que no se hace en la iglesia. Bueno, no digan amén.
porque tienen la boca con mascarilla. Yo entiendo. Bueno, ¿amén o no? En este ambiente había también una iglesia cristiana establecida allí por la predicación, a lo mejor de Epafras. Acuérdese que Epafras era uno de los consiervos que predicaba y enseñaba como Pablo enseñaba. Entonces, a través de esto, Pablo, en su tercer viaje misionero, se estableció 2 años en Éfeso, ¿no? Y de allí se movía, a lo mejor mandaba a sus emisarios, o él mismo podía ir, y a lo mejor lo fundó Pablo a través de Epafras o algún otro de sus colaboradores. Bueno, el apóstol les escribía cartas a la Odisea. Esa carta a la Odisea de este momento no aparece, pero Colosenses hace referencia a eso. Le manda una carta a los Colosenses y otra por medio de Epafrodito le manda una carta a la Odisea. No se sabe de esa carta que decía. Lo que sí se sabe es que dice que la carta de los Colosenses se lee en la Odisea y la de la Odisea en los Colosenses. Posiblemente ellos la conocieron, hacía referencia a los placeres del mundo, a poder corregir esa actividad que no se impregnara en la iglesia. Amén. Bueno, ¿qué más le decimos? En relación entre ambas iglesias, pues había una relación fuertemente cercana, porque distaban nomás 15 kilómetros la una de la otra, ¿no? Lo que tiene que influenciar, una iglesia que esté muy próxima a otra van a influenciarse ambas iglesias, bien sea por el lado positivo o por el lado negativo. Qué bueno tener relaciones con otras congregaciones, una relación más íntima, pero siempre y cuando haya la misma doctrina, haya el mismo espíritu, haya la misma participación, ¿no? Digo participación no de que uno predique de un lado y el otro de otro, no, sino participación de todas las cosas espirituales que Dios ha establecido para conservar la unidad. Ay, Señor, ayúdame. Bueno, no hay referencia, no hay reseñas de que en esta iglesia, usted lo puede ver, vamos a leer el contexto, existiera alguna herejía notoria que Dios la destaque, que puede ser causante de la condición espiritual de ellos. Como decía, por ejemplo, a los de Éfeso, tenían a ir a los nicolaitas, ellos hacían obras de nicolaitas, algunos estaban influenciándola. Luego vimos la iglesia de Pérgamo, que era también, habían también y la doctrina de Balaam también, ¿no? Y luego vemos otras doctrinas que hacían influencia sobre la iglesia. En esta no, la Biblia no dice de que tienes ahí esa doctrina, esto y lo otro, que saber, nada de eso. Amén. Posiblemente la sabían porque era un pueblo donde era politeísta, pero no marcaron la iglesia en su decadencia espiritual, no la afectaron. Pueden haber muchas doctrinas. Hay doctrinas para este tiempo que no afectan a la iglesia. Por ejemplo, salvo una vez, salvo para siempre. Ha afectado a unas, pero a otras no, porque nosotros sabemos, hermanos, perfectamente que hay una diferencia entre lo espiritual y lo material, que esa diferencia la hace, pues lógicamente, la palabra, ¿no? Por eso dice que la palabra penetra y separa lo espiritual de lo anímico, de lo emocional. ¿Amén o no? Vamos a leer, pues, acerca de esto y vamos a mirar algunas características. Vuelvo y le repito, esto hay que extenderse. No vaya a decirte, ya se salió del tema. Sí me voy a salir del tema, pero no me voy a salir. Voy a tomar referencia porque esta es la iglesia que marca cronológicamente y proféticamente marca la última etapa de la iglesia sobre la tierra, antes del arrebatamiento. Y creo que nosotros estamos al borde del arrebatamiento y de una u otra forma pueden haber características de la Odisea en nosotros que no las podemos pasar desapercibidas así rápidas, como miramos la de Esmirna, que el diablo va a echar en la cárcel para probar. Pues las pruebas las hemos tenido todos. Uno dice, bueno, yo fui probado de una forma, yo fui probado económicamente, yo fui probado con enfermedad, yo fui probado con la destrucción, con un terremoto, con una avalancha, con la destrucción del hogar, con el fracaso, con el esposo, con la esposa.
y es diferente. Porque pues ya, pero aquí generalmente como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo, sí tenemos que poner mucho cuidado a este mensaje. Por eso no sé cuántos cultos haremos, puede que uno, puede que dos, no sabemos si más. Y yo espero que mañana, que es preguntas y respuestas, si no tienen preguntas, pues yo me voy a despachar con la ayuda del Señor, ¿no? Bueno, la Odisea, capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis. Creo que ya hablamos suficientemente de la reseña, alguna pequeña reseña histórica. Amén. Escribe al ángel en la Odisea, que le está escribiendo al mensajero. Aquí le voy a hacer énfasis en esto. Pero al final dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le he dicho, he advertido esto. ¿Por qué el Señor le manda el mensaje al mensajero? ¿Por qué no se lo envía a la iglesia? Porque la iglesia recibe la palabra, es del mensajero, del ángel, del predicador, como quiera llamarle, mensajero, del ángelos, es el que lleva un mensaje. Amén. Entonces Dios le va a dar la revelación, le va a revelar su palabra. Acuérdense que esta es la revelación de Jesucristo. Que los mensajeros eran mediocres, que eran tibios, que eran los que no podemos decirlo. Porque el Señor tiene que enviar el mensaje es al pastor. Y el pastor tiene la responsabilidad de predicarlo. El pastor tiene la responsabilidad. Dice la primera carta a los Corintios, ya me empecé a salir. Dice, téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Ahora pues se requiere de cada administrador que se haya hallado fiel. Amén. Entonces, la fidelidad de un siervo está en trasladar la palabra de Dios tal y cual Él se la dice. A uno hay veces le llegan mensajes de consolación y entonces uno, como en el caso mío, pues yo como que no me acomodo con esos mensajes así como tan livianos, porque yo me acuerdo de la predicación, el mensaje que dio el Señor. Dijo, yo los he enviado para que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados, empezando desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Y luego dice, los comisiona a los discípulos, que también es para nosotros esa comisión de predicar a toda criatura y enseñándoles que guarden las cosas que yo les he dicho que guarden. Amén. O que les he mandado. Entonces, para mí es muy difícil darle un mensaje motivacional, porque el Señor no manda motivar a la iglesia no se motiva, la iglesia se exhorta. Una cosa es animar a la iglesia a que haga algo y otra cosa es levantarla en base a pensamientos y conceptos y opiniones y sentimientos de hombre que sabe que le agradan al pueblo porque él mismo los está anhelando. Amén. Es muy fácil decirle a usted, hermano, si usted se consagra al Señor, el Señor le va a dar dinero. ¿Quién no necesita dinero? Si alguno de ustedes no lo necesita, me lo da porque yo sí lo necesito. ¿Amén o no? Si no lo quiere, yo sí lo quiero. Pero ese no es el mensaje que Dios me da. Ese no es el mensaje que se debe predicar. Sí, se habla de prosperidad, se habla de bendición dentro de la obediencia, entre algunos. Y yo quiero hacer énfasis en esto, dije que iba a ir despacio. Entonces escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Lo que viene en este mensaje usted no lo puede refutar. ¿Quién se lo está diciendo? El amén. ¿Quién es el amén? El amén es el testigo fiel y verdadero. El que dijo al Señor, no, ese Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Él dijo no a la cruz y él dijo amén. El amén. El que así sea. Amén es así sea. El que le dice a uno las cosas y no le saca argumentos. No, pero es que tampoco, hermanos, que eso era en esa época. Era en la época de los romanos. Ahora no. Eso fue en la época de David. El amén. Que David tuvo no sé cuántas mujeres. Y que yo también me puedo tener ahora. No, el Señor dijo que una. Y amén. Y punto. Y se acabó. Y amén. Ese es el que va a hablar. Amén. Diga amén. Va a hablar el amén. Él dice así: el testigo fiel y verdadero. Yo soy un testigo verdadero porque yo sé cómo se paga por el pecado. Yo soy testigo de que Dios es misericordioso.
Yo soy testigo, por ejemplo, en el caso mío, yo soy testigo de que Dios sana. A mí no venga con cuentos, charros aquí ahora. Yo soy testigo de que Dios libra de la muerte. A mí me ha librado 3 veces con esta. Yo soy testigo de que el Señor prospera, que sostiene. Yo soy testigo que el que cree en Él no será avergonzado jamás. Y si no, ¿cómo se sostuvo esta obra 6 meses cerrado esto aquí, con estos costos que tiene esto aquí? Entonces, Él testifica más que yo. Porque Él es testigo de la ira de Dios que cayó sobre Él. Nosotros no somos testigos de eso. Porque en la cruz se mostró la ira y la misericordia de Dios. La ira para con Él, como dice en Romanos, la ira para con los que pecaron, los que desobedecieron. Y la bondad para con vosotros si permanecéis en la fe. ¿Sí o no? Ese es el testigo fiel y verdadero. Nadie puede testificar cosas diferentes. A mí no venga con el cuento de que el Señor Jesucristo es el ángel en Miguel. A mí no venga con el cuento de que el Hijo es el mismo Padre. A mí no venga con el cuento de que el Padre es el mismo Hijo. No venga con ese cuento a mí. Él es el testigo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y amén, y punto, y se acabó. Así el diablo se rebote. Así el diablo venga a amargarle la vida, a destruir su negocio, a destruir su empleo, a quitarle los clientes, a hacer cosas. Él vino a eso, y si usted le cree y camina con Él y le hace con las cosas como Él dice, Él va a cumplir su palabra porque Él es fiel. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer énfasis en esto, y creo que tengo que predicarlo mucho. Ahora que miremos cómo se administra la gracia, vamos a poder hacer énfasis en este versículo. Y le dice, yo soy el principio de la creación. Yo soy el principio de la creación de Dios. El que es el principio de la creación de Dios dice esto. Miren, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y quién lo creó? Digan, el principio. ¿Y quién es el principio? Es Cristo. ¿Por qué es el principio? ¿Por qué es el principio de la creación? Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios. Entonces Él es el verbo, Él es la palabra. La palabra es la expresión del pensamiento de Dios. Lo que el Señor quiso hacer, viene Cristo aquí y dice, apártese de iniquidad. Eso es lo que el Señor dice. Yo no vengo a hablar de mi propia cuenta, yo vengo a expresar la voluntad del Padre. Amén. Su palabra, la palabra suya, es la expresión de su voluntad, es la expresión de su pensamiento, del mío, de nuestros pensamientos. Pues la palabra nuestra es la expresión de nuestros pensamientos. Ahora le meto una mentira, le digo que yo no estaba ahí. Esa es su voluntad, mentir. O mi voluntad, mentir. Para no me involucrar a usted, porque me parece que lo estoy maldiciendo. Esa sería mi voluntad, mentir, engañar. Amén. Pero a Dios no lo puedo engañar. Esa es la voluntad del hombre. El hombre tiene libertad para escoger si camina o no camina. Entonces recuerdo yo que se fue la mujer de Jeroboam disfrazada a consultar por ahí a los brujos si el marido se iba a vivir o no. Y entonces llegó el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. ¿Ve? El que lo ungió por rey, el que le permitió tener esa mujer. Llegó y le dijo al profeta que eligió y que él le dijo, mira, decirle, a salirle al encuentro, ¿por qué estaba buscando los brujos? Y le dijo el profeta, le dijo, le mandó a consultar al profeta, perdón, el otro fue el que mandó a consultar en Ecrón a Baal Zebú. Una pequeña confusión que no se puede tener. Entonces llegó el profeta Ahías y le dijo, pasa, mujer de Jeroboam. Ella bien disfrazada, imagínense.
Imagínense con su máscara y con su antifaz del día de brujas y se arrima a ella. No sé si es de las brujas, a lo mejor sí, yo estoy profetizando, no sé. Y dijo, sigue mujer de Jeroboam. Y se fue al agua. Ahí está. Nosotros podemos engañar a los hombres, si Dios lo permite. Porque si es un hombre de Dios, no lo engaña. Dios lo va a desenmascarar. Porque Dios es un Dios fiel. Porque Él da dones a su pueblo. Y uno de esos dones que la gente no ha entendido, y que le estoy hablando de esto porque tenemos que mirarlo aquí, es la falta de discernimiento espiritual. Al cristiano se le arrima cualquier lobo rapaz disfrazado de cristiano y dice, Dios le bendiga, hermano. Y a él no solamente le contesta, hermano, Dios te bendiga, sino que le da un abrazo, un beso y un golpe en el calabazo. Beso, abrazo y golpe en el calabazo, hermano. Y resulta que de ahí en adelante ya tiene un hermano con cachos y con cola que lo va a trabajar hasta que lo arruine. Si no tiene discernimiento, va a empezar a trabajar lentamente. Bueno, sigamos. El principio de la creación de Dios dice eso, el amén. Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Bueno, primera parte, ¿qué obras tenía? Esta iglesia, el mensaje que le da este siervo es decir a la iglesia, yo conozco sus obras, ni eres frío ni caliente. O sea que estaba tibio. Y si estaba tibio es porque no había logrado calentarse o porque se estaba enfriando. Ahora vamos a detallar esto. ¿Cómo una persona está caliente? Las señoras saben perfectamente esto. Y los que nos atrevemos a desafiar la cocina también. Va y prende el fogón, estufa, llámese horno, como se llame, y está ahí trabajando. Y de pronto dice, uy, esto está muy caliente aquí, es que este calor no aguanta. ¿Cierto? Y lo que hace es que se retira un poco. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo también hace una persona tibia? Sencillo, voy a cocinar esto, pero prende la estufa, la pone al fuego y al momentito apaga la estufa o baja el recipiente y entonces quedó tibio. ¿Y cómo aplica usted esa tremenda revelación que Dios le da, pastor? Esto se llama discernimiento espiritual. Nadie puede estar tibio si no ha estado caliente. Y nadie puede estar tibio si no ha tomado en serio el Evangelio. Si se ha acercado únicamente por raticos. Escúcheme bien porque esto hay que definirlo. ¿Quién es el tibio? El que no permanece en el fuego de Dios. Ahora, el fuego de Dios es el Espíritu Santo. Se deben bautizados con Espíritu y con fuego. Ni hablar de eso. Entonces vamos a mirarlo. Vamos a mirar. La falta de permanencia en el Señor. Estuvo un día en el fuego. Estaban ferviendo. El fervor, pues. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, pero oraba fervientemente. Cuando dice esa palabra fervor, quiere decir hirviente. Amén. Fervor quiere decir. Entonces Elías oraba fervientemente. Aquellas personas con esa oración ahí únicamente para satisfacer el tiempo y para que no digan que yo no oro y para que esa persona es una persona tibia.
Y esto yo no estoy desenmascarando a nadie. Estoy diciendo, esta es la última etapa que está viviendo la iglesia sobre la tierra. Está marcada cronológicamente y proféticamente por esta iglesia. Nos está advirtiendo el Señor, porque dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Retomemos la pequeña reseña histórica. ¿Por qué los laodicenses estaban de esa condición? Una es la afectación que tiene el ambiente, el medio donde la iglesia está fundada. ¿Qué ambiente tenía? Era una iglesia politeísta, era una iglesia que estaba en la intersección de dos caminos, llegaba mucha gente de un lado y de otro. Entonces también quiere decir las amistades, la influencia del pueblo, la influencia de los griegos, la influencia de los del otro lado. La mezcla de culturas, la mezcla de hábitos, las invitaciones, la socialización, eso hace que una iglesia se afine. Que más importante asistir a las reuniones sociales que asistir a un culto, estar en la presencia de Dios, tomar la Biblia para orar, orar en la casa, adorar a Dios. ¿Me comprende? Es muy difícil. Ese es el medio. Número 2. ¿Qué otras características tenía esta iglesia? Era muy próspera la ciudad. Tenía mucha, ya sabes, las casas eran impresionantemente hermosas, eran mansiones, las riquezas que había un centro bancario que es algo importantísimo, no dado en todas las ciudades en esa época. O sea, era un lugar donde tenían que ir, les gustara o no les gustara. Mire, por ejemplo, nosotros en nuestra ubicación, este pueblo tiene mucho comercio, le gana a los que nos rodean. Tienen que venir aquí a hacer sus transacciones bancarias, ¿sí o no? Y eso tiene consecuencias, hábitos, costumbres y toda esa cuestión, de modo que tenemos algunas cositas parecidas, aunque no tenemos la opulencia de la Odisea. Entonces la gente, ¿qué había? Había muchos centros de diversión. A ver, se lo voy a mostrar, porque esto tenemos que hablarlo. A ver. Dijimos que esa ciudad fue destruida por un terremoto y ellos tenían tantas las riquezas que ellos mismos la reconstruyeron, ¿no? Entonces muchas veces la gente se destruye económicamente, socialmente, lo que sea, y se reconstruye ellos solos con la ayuda de otros, con la intervención del banco, con la intervención de las personas que les rodean. Nunca van delante de Dios para sentir siquiera el fuego de Dios. Amén. Bueno, ¿qué más dijimos que había en esta? Aquí. La ciudad se levantaban muchos y preciosas mansiones cuyas ruinas todavía son visibles, y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer y de la disipación. Eso no se da en un lugar donde no haya dinero, donde no haya dónde ir. ¿Qué tenían ellos? Habían construido un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales, y celebraban ferias de mercadería. Parece que estuviera hablando de nosotros, de este pueblo, que no doy el nombre por respeto a las redes. ¿Qué tal? Esas eran la opulencia, las riquezas, el estar bien, el tener dinero para todas estas actividades, es lo que hace que una iglesia sea tibia. Si sigue las mismas corrientes. Por eso el Señor dijo: no quiero que andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron con avidez a cometer toda clase de inmundicia según sus concupiscencias. Eso está en Efesios 4:27 en adelante. 4:17. Amén. Bueno, entonces mire, observe pues. Entonces aquí no era ni frío ni caliente. ¿Qué pasó? Una persona que está en el fervor de Dios, está ahí congregándose, está sirviendo a Dios, está teniendo esa actitud. Ahora, tenemos que hablar de las obras, porque muchos creen que nomás con la fe sola salva. Santiago no dice eso.
Santiago dice que la fe actúa por medio de las obras, se mueve por medio de las obras. No ve que en la salvación tiene que la fe actuar juntamente con las obras. No hizo eso Abraham cuando Dios le pidió que le entregara a su hijo en un altar. ¿No ves cómo la fe se perfeccionó por las obras? Capítulo 2, versículo 20 al 22. Santiago dice eso. ¿Cierto que sí? Entonces ahora, hermano, miremoslo. Ni es de frío ni caliente. Ellos estuvieron en el fervor. Entonces hay iglesias, y que esa es la iglesia del último tiempo, que en diciembre, ¿cierto?, llega y recibe un espíritu diferente del espíritu navideño. Y recibe le predican un Jesús diferente. Y la prueba, son cristianos onsemesinos hasta noviembre y regresan en diciembre a pedir oración, a pedir que le oren por las deudas y por los trabajos. ¿Está reprochando la oración? No, lo estoy concientizando de que estamos en el último periodo. Le estoy tratando de definir cómo es que se mueve esto. Amén. Entonces, quiere decir que una persona, una iglesia, dependiendo del lugar donde esté, una iglesia en el campo no tiene este problema. Una iglesia en una vereda en el campo, ¿verdad? No tiene ese problema. Ay, pero eso pueden ir para el pueblo, a las fiestas, a la feria. Bueno, puede que bajen a novelería o a vender, a sacarle provecho para el tiempo y vender alguna mercadería. Pero inmediatamente se regresan con su mercadito a atender a su familia porque no tienen la capacidad. Y creo que esa es una de las cosas que una de las cosas que usa Dios para protegernos a veces de escasez. Que ni siquiera lo sabemos discernir. Y que a veces cuando no tenemos dinero para gastar en vanidades, Dios nos está cuidando. Y cuando viene el dinero, ya me tengo que ir a la feria, me empiezo la feria de Cali, sigo con la de Manizales, después voy para la de la Candelaria en Medellín, después Carnaval de Barranquilla, después, hermano, me voy a celebrar mi cumpleaños a Cincelejo con la Corraleja. ¿Ah? Mi hermano querido, como pastores, si usted tuviera una camioneta último modelo allí 4x4, no con 4 mujeres y 4 hijos diferentes, no. Ahí su buena camioneta con aire acondicionado, con toda, y una buena porción de billetes verdes. ¿Usted estaría aquí oyendo la palabra? ¿Estaría aquí oyendo este mensaje? No. No, hermano, porque ¿cómo le parece que en el Ecuador, hermano, allí a las playas de Guayaquil, entonces se ven están en el tiempo de la ballena jorobada? Yo no conozco una ballena jorobada, me voy al Ecuador a mirar una ballena jorobada. Y echa la familia y se va. No es malo ir a mirar ballenas jorobadas. No es malo. Pero a veces le puede suceder lo que le pasó al mexicano, que iban a explorar el fondo del mar y dijo, bájenme 150 metros. ¿Qué ves? Algas, mano. Y después siguió bajando. ¿Qué ves? Peces, mano. Y lo bajaron otros 150. ¿Qué ves? Peces con algas, mano. Y eso le pasa al cristiano. Entonces se abandona el redil, abandona el lugar. Ve, hermano, yo tengo una predicación que hacer, yo voy a meterla aquí. A los que no les gusta estar con los hermanos, escúcheme bien, a los que se alejan de los hermanos. ¿Qué le pasó a Judá? Se alejó de sus hermanos y se fue a Irán, Irán del amigo. ¿Y qué le pasó allá?
Diga, embarazó a la nuera. Y así sucesivamente. Hay un montón de pasajes bíblicos para mostrarle a usted, pero ese no es el punto ahora. El punto es que ni eres frío ni caliente, es tibio. ¿Ve? Entonces, la persona no quiere, cuando llegó al Señor, el Señor le puso el Espíritu. El Señor le dio el Espíritu, le dio el fuego. Pero ahora él, de pronto influenciado porque no quiere soltar el mundo. Porque el mundo puede tener miles de perversiones, pero si yo sigo ligado al mundo, el mundo me va a enfriar, me va a acabar. Pero si yo renuncio, si la Biblia dice que el que no deja todo, el que no deja padre, madre, mujer, hijo, no le da el primer lugar a Dios, no puede ser su discípulo. No tiene parte con él. ¿Cuántas iglesias así? ¿Cuántos? Estoy hablando de personas, no de congregaciones. ¿Cuántas iglesias así? Amén. Entonces, otra cuestión es que está caliente ahí y empieza a alejarse, ¿cierto? Pero otra cuestión es que recibe al Señor y no tiene dónde hacer hervir su espíritu, dónde ser ferviente. Imagínense que uno que estamos viendo las iglesias, los mensajes a salir. Imagínense usted que se convierta y llegue a la iglesia de Pérgamo, que tiene nombre de que vive y está muerta. Y la gente le gusta eso, ¿no? No, es que allá sí, allá, uy, esa alabanza, hermano, esa alabanza que tiene, hermano, eso es avivada esa iglesia, la gente, hermano, danza, grita, suda y de todo, es mucho fervor, hermano, ¿sí? Quítenle la alabanza. Digan, hermanos, el próximo domingo vamos a hacer un culto, pero no vamos a tener alabanza. Los tenemos en remojo, tenemos los instrumentos en mantenimiento y los alabanceros los tenemos en ayuno, que están como carnales. A ver cuántos van. Anúncienme a una iglesia que no va a haber alabanza. Entonces, cuando uno se convierte al Señor y uno llega a una iglesia como la de Pérgamo, como la de Tiatira, él no se puede acercar, no puede acercarse al fuego, porque no hay fuego. Imagínese usted, hermano, usted tratando de hacer la comida, ubíquese, piense, se fue para su paseo, para su finca, y entonces puso ahí las piedras, los ladrillos, hizo un fogón ahí. Entonces va a hacer el almuerzo, le echa toda la olla y lista con todo. ¿Qué necesita? Fuego. ¿Sí o no? Para que haya alimento se necesita fuego. Y el fuego tiene que empezar aquí. Pero alguien dice, ay, pero no tenemos fósforos, no trajimos fuego. Fíjate que allí yo me encontré aquí una colilla de cigarrillo prendida, encendida. Y va y mete la colilla de cigarrillo allí debajo de la leña y se pone a soplarla. Como diría una nieta mía, no tienes cuándo. ¿Qué hace un pobre creyente? Digo pobre entre comillas. En una iglesia donde no se predica la palabra, donde solamente se hacen actividades, solamente se les enseña a danzar, a correr con banderas como locos, a decir que esta es la tribu de Judá y que esta es la bandera de Isaacar y que esta es la bandera de Zabulón y cada uno tiene un nombre y todo, y nosotros somos el pueblo de Israel, como primera medida. Eso es profético. La iglesia es profética. Y para que haya profecía tiene que haber espíritu. Amén.
¿Y qué hacemos? No hay tiempo de oración. Hora y media de alabanza. 25 minutos de predicación. Y los 25 minutos de predicación se los pusieron alabando el pueblo. Seducen las almas inconstantes. Y el creyente también, mi hermano. Los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Ahora salimos con alguna torcedura rara, diciendo que Jesucristo era Superman, el hombre araña, que era extraterrestre. Y para que la gente esté contenta. La iglesia en fornicación, en adulterio, haciendo cosas indebidas por ignorancia, porque no conocen, no porque sean malos, no porque no quieran cambiar, porque el único que cambia es Dios. Y si no hay palabra, entonces no hay presencia de Dios, no hay espíritu. Amén. Ahora, no se quieren acercar. Puede que el fogón esté fuerte, puede que el altar esté fuerte, pero no se quieren acercar o lo dejan apagar. Vamos a Levítico capítulo 6. Otra vez ustedes me cansón con ese versículo. Amén, gracias hermano. Quiero ser cansón hoy, todos estos días. Para mí no me molesto repetir las mismas cosas que para ustedes son seguras. Capítulo 6, la ley del holocausto, la ley de los sacrificios. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿sí o no? Bueno, ¿cómo podemos nosotros ser transformados, renovados por el Espíritu si no presentamos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Aquí va. Verso 8, habló aún Jehová a Moisés diciendo, pero eso es el Antiguo Testamento, pero es figura y sombra de lo que había de venir. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Ahora, ¿cómo está la iglesia? La iglesia es capaz de estar en la presencia del Señor. Sí, hermano, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Está bueno cantar, y hay que alabar a Dios, y Dios manda a alabarlo. Pero no dice, estas señales seguirán a los que alaban, ni estas señales seguirán a los que oran, estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y cuando yo le creo a Dios, yo soy el sacrificio, yo soy ese holocausto que tiene que estar en el altar de Dios. ¿Dónde debo estar yo? Y cantamos, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, ¿o no? Pero a veces cantamos sin inteligencia. Por eso es que hablaba yo de que muchas veces, si se le quita la alabanza a la iglesia no vuelve, porque no cantan con inteligencia, muchos. A Dios gracias, no somos todos. Y dice así, el holocausto estará sobre el altar encendido, estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. ¿En qué va a arder? ¿En qué va a arder? En el altar y en el holocausto. ¿Sí o no? Porque ahí está para quemarlo todo. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otra ropa, se sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Vamos a mirar un poquitico esto. ¿Cómo tiene que estar vestido el sacerdote, que es el que ministra el sacrificio? Diga, vestido de lino fino, pureza, santidad. ¿Y los calzoncillos de qué son? Diga, de lo mismo.
¿Puede estar una persona en el altar de Dios con los calzoncillos sucios? o de esparadrapo, o de costal, de lino fino. Amén. Lino fino quiere decir blanco resplandeciente. Amén. Eso traduce. Pureza sexual. Vamos a estar en el altar de Dios ministrando al Señor cuando hay inmundicia, no hay arrepentimiento. Pues ellos todos tuvieron que purificarse para ser sacerdotes. Tuvieron que ser lavados, ungidos y con la sangre. Pues no podamos hablar de esto ahora porque es que deberíamos hablar. Amén. Y dice así. Y el fuego encendido sobre el altar, verso 12, ojalá marque ese verso, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Entonces ya me purificó. Sacrificio por el pecado totalmente quemado. Llego con vestiduras limpias, santas. ¿Cierto que sí? Ahora me quito las vestiduras con que me presenté delante de Dios. Me pongo mis vestiduras normales. O sea que yo no estoy vestido de lino fino solamente cuando estoy en el templo, o en el tabernáculo, o en el altar. Ahora ya terminé mi servicio. Ahora me pongo mis vestiduras normalitas y saco las cenizas y las llevo lejos del campamento, a un lugar limpio. Tampoco le voy a llevar las cenizas para que otro se contamine. Hay gente que tiene... Cuando yo me convertí al Señor, cuando el Señor me convirtió a Él, yo no vine a chicanearme. Pero yo tenía una mesita con botellitas. El bar le llaman ahora al de... pero es con B corta. De los futbolistas. Yo tenía un bar así, de para abajo, con B labial. De labios, labial, de largo. Amén. La otra es la bidental, labios y dientes. ¿Sabía eso? Bueno, la bidental, la pequeña. Yo iba a pelear con la otra. Entonces, no, ya yo no voy a beber más porque ya yo sé que el Señor me rescató de allí, ya. Imagínense qué pasa con las botellitas. No, pues para que no se pierdan, la última. No, pues vamos a sacar, ya estoy sobre el altar, ya me pusieron vestiduras limpias. Dios mandó ponerme vestiduras limpias. Yo me ofrezco voluntariamente, no me llevan amarrado como a Isaac, ni como a Cristo, azotado. Él no fue a la brava, fue voluntariamente. Amén. Y entonces, ahora hay que sacar esto aquí. No, pues para que no se pierda, para coger brazos, vara, con el vecino, con el de al frente, regalémoselas. No, pero esto se contamina. Esas son las cenizas. Solo cenizas quedaron. Esas son las cenizas. Las voy a llevar a un lugar limpio, lejos, donde no contamina a nadie. No las voy a echar a la inmundicia. No, pues vendamos al de la cantina, a un lugar limpio, un lugar donde no contamina a nadie. Por eso necesitamos ser transformados, para que nuestra mente piense con la mente de Dios. Estamos llenos de religión, llenos de humanismo, de conceptos, de hombres que se hacen famosos por la radio, por la televisión, por las redes. Cuando surgió ese famoso apóstol que está en boca de todo el mundo hoy día, que no le voy a decir porque yo no soy profeta del diablo. A mí el Espíritu me habló
Cuando salió muy carismático, muy famoso y todo el mundo lo aplaudía y todo el mundo. Y transmitía por enlace. En esa época se podía ver enlace. Yo estaba mirándolo un día y oyéndole todas las referencias que tenía. Y el Espíritu me habló. Dijo, ¿y quién conoce el testimonio de ese hombre allá? Él está haciendo su testimonio en las naciones, está preparando su cama, está preparando su escenario a través de la televisión. Y dijo, ¿y quién conoce el testimonio de él allá? Yo me lo callé. Y empecé a mirarlo con ojos críticos. No para hablarse mal ni para hablarle mal a nadie, porque eso no es de Dios. Y empecé a ver las torceduras. Y empecé a ver esa iglesia cómo se llenaba de borregos, hermano. ¿Oyó? Impresionante. Hoy en día, ¿qué pasó? Averígüelo usted. Entonces, hermano, ahí tiene la ley del holocausto. Si usted es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, usted debe permanecer sobre el altar. Toda la noche sobre el altar. Y en la mañana le añade leña. ¿O cree que por qué hacemos oración aquí todos los días a las 7 de la mañana? ¿Por qué no vamos de aquí a las 9 de la noche y regresamos a las 10 horas? Porque no podemos dejar apagar el altar. Porque el altar de Dios no se puede apagar. Algunos no lo entienden, pero igual ahí está la opción de que se acerque. Algún día Dios, si hay fuego, hermano, si saca los laditos, va a sentir el calorcito. Algún día siente la necesidad de acercarse. Pero ¿qué tal, hermano, que no haya fuego del altar? El altar apagado. Por mucho que usted quiera sacrificar a Dios, no lo recibe Dios. Porque no hay olor fragante, no hay ofrenda de olor grato a Dios. Ya sé que me están criticando mis detractores. Bueno, sigo ahí en Apocalipsis. Es ahí. Apocalipsis capítulo 3. Verso 15. No eres ni frío ni caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nos faltó hablar de las aguas termales y toda esa cuestión. Pero creo que por la tarde alcanzamos a hacerlo, ya que se acabó el tiempo. Mire, le produce náuseas al Señor. Una persona tibia le produce náuseas. ¿Qué le produce a usted náuseas? ¿Qué puede producirle náuseas a una persona? A mí, si me pregunta a mí, los olores. Hay olores nauseabundos. En el altar es olor fragante para Dios, pero para que haya olor fragante tiene que ser una ofrenda quemada, totalmente quemada. No es una ofrenda asada. Puede que a la gente le guste mucho. ¡Ay, qué rico! Huele a carne asada. No, yo la quiero quemada, que queden cenizas, que no quede sombra de la carne. A la gente le gusta el olor a la carne. Al diablo le gusta el olor a la carne. Pero a Dios no. ¿Qué otra cosa le produce? Diga, la inmundicia. Usted nunca ha llegado a tener necesidad de entrar tiene necesidad de entrar a un baño. Ay, bien pueda, siga. Y usted que ya lo destape. Eso fue el enfermo. A la carrera, ¿qué pasó? Se le quitó las ganas. Se enfermó. Se puso sudoroso. Yo no sé si yo seré raro.
llama inmundicia. Cuando uno está ministrando liberación, esto no lo sabe todo el mundo, sino aquellos a los que Dios nos permite hacerlo y experimentarlo. A veces uno está orando por personas que les sale, esos son dolores espirituales, ¿no? En lo espiritual, y Dios permite que se manifieste para que uno aprenda, los que tenemos que hacer esas funciones. Y hay momentos en que las personas, y Dios ha permitido sentirlo a alguna gente, siente a algunos hermanos, se desprenden olores nauseabundos. Si eso es uno aquí en la tierra, acostumbrado a estos malos olores, hermano, ¿qué será un Dios que es santo, que habita en las alturas? ¿Ah? Que es santo. Y nosotros no tomamos en cuenta eso. Te vomitaré de mi boca. Para Dios, un tibio, uno que se le siente el olor a la carne, le da náuseas, lo vomita, lo escupe, lo echa fuera. El que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Eso es vomitarlo. Amén. Yo lo vomitaré de mi boca. Entonces, hermano mío, este mensaje tenemos que demorarnos en él. Tenemos que explicar bien algunas cosas. Amén. Puedes vomitarlo de la boca. A ver, vamos a mirar algunos textos que nos ayudan a entender por qué tanto Dios, cómo es una persona tibia y cómo es que le produce cómo es que niega al Señor. Por ejemplo, conociendo al Señor, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Ahí tiene un pasaje. Romanos capítulo 1, versículo 20, creo. Y si no, por ahí se quita. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, porque su mente no está en el altar, no está como ofrenda. Se envanecieron en sus propios razonamientos, empezaron a razonar. ¿Sabe qué es razonar? Es buscar razones, no es meditar, no es pensar. Razonar es poner sus propias razones. No, pero yo porque ya fui, ya oré, ¿por qué tengo que gritar? ¿Por qué tengo que arrodillarme? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué me tengo que mantener metido en la iglesia? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? No, si ya yo recibí al Señor, total, somos salvos por la fe, no es por obras, para que ninguno se gloríe. Yo así, no, yo me voy, pues si no me dan galardón, pues que no me den, pero yo voy al cielo. Vas para el suelo, negro. Al suelo va a caer. Aunque hicieras tu morada en lo alto, le dijo a Esaú. Aunque en las peñas hicieras tu nido, de allá te derribaré. Eso le pasa a esta iglesia, orgullo. Que no hemos hablado, no hemos empezado a hablar. Amén. Y que ya se lo dice que me tengo que callar, pero no me voy a callar. Dice en Romanos 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes de espíritu, sirviendo al Señor, constantes en la oración, sufridos de la tribulación, compartiendo con los santos. Para que haya fervor, tiene que haber esa condición. En Romanos 12, creo que el versículo 15 en adelante. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes de espíritu, sirviendo al Señor, constantes en la oración, compartiendo con los santos, sufridos en la tribulación. Eso es lo que le da fervor a un creyente, que lo hace que su temperatura espiritual permanezca, que el altar de Dios permanezca encendido, sufrido en la tribulación. ¿Está en la tribulación? Y usted sabe que lo están probando y sabe que usted está siendo probado en la fe, sabe que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan bien. Usted alaba a Dios, se arrodilla, da gloria a Dios y dice: Señor, aquí estoy, dame fuerzas. Yo no te pido que me quites de esta tribulación, dame fuerza para resistirla, porque yo sé que de aquí vas a salir a un nivel más grande. Que depende de Dios.
Porque el reloj me dice que me tengo que callar. Amén. El esfuerzo. Hay muchas cosas. Otra cosa que impide temperatura espiritual, la negligencia, en lo que requiere diligencia. Eso no, la negligencia. ¿Qué es la negligencia? La negligencia es la irresponsabilidad ante algo que le han asignado, ante un deber, ante una obligación, ante un compromiso. Eso es la negligencia. La procrastinación, todo dejarlo para después. Todo dejarlo para después. ¿Por qué se le quedó el recibo sin pagar? ¿Por qué le cortaron los servicios? ¿No tuvo para pagar? Ay, hermano, se me olvidó. ¿Por qué se le olvidó? Que no lo consideró importante. Después lo pagó. Después. Y llega el de la energía, o el del gas, o el del servicio público. Dice, vengo a decirte, te vengo a decir toda la verdad. Que yo te amo a ti, pero te voy a cortar. Me cortaron. Espere, yo voy. No hay tiempo de llorar. Vaya y después tiene que pagar la reconexión. Paga los servicios. Se ha ahorrado todo ese tiempo. Y está empleando más tiempo y haciendo todo lo que tiene que hacer para que lo reconecten. A veces no lo hacen inmediatamente y volver a llamar. Y es que voy a ir, es que lo que les pasa a ustedes, señores, ya no les pagué porque no pagó tiempo, se había evitado esto. Lo que iba a hacer, cuando dejó de hacer lo que tenía que hacer, le está consumiendo más tiempo que si hubiera hecho lo necesario. Pero el reloj dice que me tengo que callar y me voy a callar. Y por ahí derecho vamos a participar de la Santa Cena. Espero poder prosperar con este mensaje, hermano, que nos ayude, que me ayude a mí también para aprender. Amén. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Padre maravilloso, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor. Bien pueda participe, sírvase la copa, hermano, el pan y la copa. Padre maravilloso, en el nombre de Jesucristo, honro tu nombre, bendigo tu presencia, exalto tu poder. Proclamo, Señor, tu grandeza y tu santidad. Te doy gracias por tu bendito Espíritu que nos enseña provechosamente cada día. Te doy gracias por tu bendito Espíritu que llena nuestro corazón, Señor. Yo te suplico con todo mi corazón que nos ayudes a entender, Señor, este mensaje. Este es el mensaje, Señor, que atañe a nuestras vidas, que marca el ambiente, medio que estamos viviendo, que marca la época, que marca, Dios mío, Señor, bendito Dios, a una iglesia negligente, pero nosotros rehusamos, Señor, todas estas cosas, Padre, las echamos fuera, renunciamos a ellas, Padre, te pedimos misericordia, te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, te pedimos gracia, te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, que nos ministres y que hagan de nosotros instrumentos para la gloria tuya, que podamos honrarte, bendecirte, ser sinceros contigo, Señor. Y Señor, y que Dios mío, así como nos toma la temperatura para entrar al templo, también tu Espíritu Santo nos haga notar qué clase de temperatura espiritual podemos tener, Señor. Dios de los cielos, ayúdanos, Señor, para que día a día nuestro corazón, Señor, pueda ser, Señor, un instrumento en tus manos. Señor, yo bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo, yo bendigo tu palabra, bendigo tu Espíritu, Señor, que nos ilumina, que, Señor, nos exhorta, nos enseña, Señor, aún mientras dormimos, Señor, nos anima, Dios mío, y nos exhorta, Señor, y nos enseña provechosamente, Dios. En el nombre de Jesús yo bendigo este pan y esta copa, Señor. Son símbolos de tu cuerpo y de tu sangre entregada por nosotros. Tu palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que la noche que el Señor fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, después de darlo a sus discípulos, este pan es mi cuerpo, el cual por vosotros es partido.
haced esto en memoria mía. Igualmente tomaste la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria mía. Así pues, todas las veces que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Y estamos anunciando tu muerte, tu resurrección, pero también tu venida, Señor. Tú vienes por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ayúdanos, Señor. Ministranos, Padre. Obra de una forma sobrenatural. Aviva el fuego y quebranta nuestro corazón, Señor, y podamos entender que necesitamos aprender de ti. Si tú nos estás enviando un mensaje y nosotros debemos atenderlo, Señor. No dejas que nuestro corazón, Señor, se enorgullezca y se llene, Dios mío, Señor, de grosura y rechace y tiremos cosas contra tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Yo bendigo cada hermano, bendigo esta iglesia, bendigo, Señor, cada congregación que en esta hora, Señor, se apresta también a participar de tu mesa. Señor, y bendigo tu nombre que es santo, y bendigo, Señor, tu Santo Espíritu que nos guía, que nos enseña, Señor. Y bendigo, Señor, a ese Cristo glorioso, a ese Cristo precioso que entregó su vida por nosotros para redimirnos del pecado y darnos vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Comamos el pan. Recuerda que el Señor cargó el pecado, la iniquidad, la maldición y por su vida fuimos curados. Rechace todo juicio, rechace toda acusación y rechace toda enfermedad en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. Tomamos la copa de bendición, esa es la comunión con tu sangre, en el nombre de Jesús, sabiendo que tu sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Señor, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias, Señor, por estar con nosotros, muchas gracias, Dios mío. Bendice tu iglesia, bendice a los hermanos a través de las redes, Señor, que se nutren, Señor, con tu palabra, y dales gracias, Dios mío, delante de tus ojos, para que ellos puedan, Señor, tener los deseos de su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En la tarde, con la ayuda del Señor, aquí a las 6 de la tarde, allí en la red a las 6:45, 6:50 más o menos empieza la enseñanza. Dios les bendiga y continuamos aquí.